Buenos días, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación vamos a dar inicio a la explicación de la de la actividad número 1 de contabilidad. Eh, caja de inversión, caja, inversiones, cuentas por cobrar. Tenemos como primera medida la primera pregunta. ¿Por qué decimos que el grupo de efectivo es la caja más líquida? ¿Por qué? Porque es el efectivo como tal que tenemos físico en una empresa o en una microempresa, depende. Y es aquel tipo de recurso inmediato que posee esta empresa para hacer sus pagos, realizar eh, sus pagos de los servicios, su dinero real como tal. Y se puede identificar o hacer frente a los costos o gastos inmediatos que tenga la empresa como tal, teniendo en cuenta que la empresa y sus determinaciones laborales identifican las estrategias del efectivo, ¿no? Eso como tal. Entonces, para aclararla, es el dinero real que hace frente a aquellos servicios o aquellos gastos o imprevistos que se tengan en el transcurso del desarrollo de la empresa. Cuando se solicitan los reembolsos a la caja menor, estos reembolsos a la caja menor deben ser solicitados teniendo en cuenta varios aspectos, como cuáles, como eh, las facturas con las fechas reales, y teniendo en cuenta estas fechas se deben solicitar y se debe hacer una vez al mes, solicitando y evitando de que sean facturas de meses anteriores con el fin o teniendo en cuenta que son en el mes en curso para evitar trastornos contables. El procedimiento de contabilidad se debe realizar una vez se solicita el reembolso. Entonces, este procedimiento de contabilidad, ¿qué es? Es verificar los libros, las facturas, los gastos y que todo concuerde para poder realizar estos reembolsos. Eh, Aquel tipo de pagos deben ser soportados, como vuelvo y les digo, con las facturas o sus equivalentes como tal. ¿En qué consiste el arqueo de caja? Ese es un procedimiento que se puede hacer diario o se debe hacer diario con el fin de identificar las entradas y las salidas, así como identificar todos los procedimientos que se hicieron durante el día, cuánto pagó, cuánto entró, para verificarlo diariamente. Si llegaron facturas, si se pagaron facturas, si hay cheques, todo debe coordinar con con su respectiva trazabilidad. Son identificar el control de la caja menor, si está funcionando o no, si son más las entradas o más las salidas. La flexibilidad, hay que tener flexibilidad ante el libro mayor. ¿Por qué? Porque si tenemos faltantes se identifican como pérdidas y si tenemos sobrantes se deben identificar como las respectivas ganancias hacia la empresa. ¿Cuál es la finalidad de la caja menor? Es analizar todas las transacciones en efectivo que se realizan en la empresa eh, durante un tiempo determinado. Se recomienda o se debe hacer diariamente con el fin de mantener el control de los ingresos y egresos de la empresa y identificar que los gastos no superen las ganancias, manteniendo el buen desarrollo o el buen funcionamiento de la empresa. Esto nos permite identificar si son más las ganancias o si son más las pérdidas para poder tener el control de la empresa. Una inversión, ¿qué es una inversión? Las inversiones son aquellos recursos que se asignan hacia determinado proyecto o determinado objetivo, teniendo como aspiración obtener futuras ganancias a términos de largo, mediano plazo, pero teniendo en cuenta que estos son recursos por una empresa o por una persona que siempre van a querer identificar sus ganancias, obviamente teniendo en cuenta los estudios que la empresa hace o que la persona hace para poder identificar si va a tener ganancias o si va a ser rentable o no.
¿Cuáles son los instrumentos o documentos que respaldan las inversiones? Como tal, instrumentos, vamos a hablar de los instrumentos, son aquellos factores que permiten analizar o estudiar si esas inversiones nos van a dar ganancias o simplemente nos van a dar pérdidas y no nos van a funcionar. Entonces tenemos que definir la inversión o definir el proyecto en que lo vamos a hacer, realizar un estudio de mercado. Este estudio de mercado consiste en cuánto debemos invertir, en qué tiempo vamos a empezar a invertir, cuánto podemos llegar a obtener en ganancias y también nos puede identificar qué tipo de pérdidas podemos tener de acuerdo al proyecto. Su análisis técnico, si es una producción o si es un proceso de venta, si vamos a hacer qué insumos necesitamos, si es un tipo de inversión en el cual se identifique como una fábrica o es un proceso de venta donde vamos a comprar y vamos a revender como tal, si nos va a dar ganancias o nos va a dar pérdidas. Verificar los parámetros económicos. Estos parámetros económicos se identifican básicamente en cuánto debo invertir o cuántos recursos debo adquirir o dar para poder obtener cierta ganancia. Comparación de los resultados y análisis de las expectativas. Comparar si los resultados son de acuerdo a las expectativas que se tenían en cierto tiempo. Cuando las inversiones se clasifican en un activo corriente, cuando se hace en efectivo en corto plazo. Eso es un activo corriente. Hacen parte de aquellos activos que mueven el funcionamiento de la empresa, o sea, cuando son inversiones en el día a día. Así podemos clasificar los activos corrientes. Son aquellos activos que mueven la empresa o mueven el piñón de cierta empresa durante el día a día. ¿Cuándo las inversiones son instrumentos financieros? Creo que son 4 o lo tengo como 4 y son al construir un vínculo entre una empresa, un banco y una persona como parámetro principal o como uno de los 4 parámetros que identifiqué. Cuando determinan los instrumentos de deuda, de inversión y de ahorro, o sea, cuánto nos vamos a endeudar, en cuánto podemos ahorrar y qué tipo de inversión debemos hacer. Asimismo, si este equilibrio entre las deudas, las inversiones y los ahorros son equilibrados, como lo podemos decir, debe haber un equilibrio. Si la balanza es más inclinada hacia las deudas, es una inversión que no nos puede generar un buen instrumento financiero. Cuando tenemos claras los bienes de inversión y de ahorro. Cuando tenemos claro esto, nos quiere decir que cuando tenemos claro cuántos recursos vamos a emplear para invertir y cuántos debemos o vamos a emplear para generar un ahorro. Los activos mantenidos para la venta pueden clasificarse en otros activos. Sí, se pueden clasificarse en otros activos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta primero que un activo mantenido es aquel que una empresa o una corporación o una persona hace a un lado para dejar de utilizarlo como un activo que identifique ganancias. Entonces, en este activo mantenido se siguen pagando sus impuestos, se siguen pagando básicamente estos impuestos o sus servicios, por decirlo así, pero no son utilizados por la empresa para generar una ganancia como tal. Entonces, lo puedo o lo identifico que los podemos clasificar en 2 tipos de activos, el cual son el activo corriente con el fin de ponerlo en venta en un tiempo no mayor a un año y el activo subyacente, que es por medio de una parte jurídica o de un contrato, lo podemos identificar como una parte de pago o como una parte de intercambio por otro tipo de activo que le genere mayor utilidad a la empresa.
Las inversiones asociadas en negocios conjuntos y en filiales son instrumentos financieros. Sí, son instrumentos financieros, debido a que su funcionamiento de las inversiones asociadas son un conjunto de inversionistas que quieren crear una empresa o generar una inversión o un proyecto. Y es de manejar su solidez teniendo en cuenta las clases de financiación. Entonces tenemos dos clases de financiación. Los instrumentos financieros de inversión, que es capitalizar un objetivo o un proyecto, y los instrumentos de financiación y de financieros de financiación, teniendo como objeto principal obtener liquidez para operar en una empresa, o sea, obteniendo esta solidez o esta capacidad de mantener o de hacer girar el piñón de la empresa de una forma equilibrada y no genere fuerzas negativas. Esto es como tal. Por eso, estas inversiones son instrumentos financieros. ¿Es correcto afirmar que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros? Sí, sí es correcto, debido a que las cuentas por cobrar son aquellos recursos que se obtienen después de prestar un servicio o de dar un bien. Son bienes y servicios los cuales nos generan recursos en determinados tiempos, y asimismo los podemos implementar como instrumentos financieros con el fin con el fin de que los bienes y servicios de esta empresa puedan identificar dentro de los elementos financieros o de financiación. Estas cuentas por cobrar, una vez se hacen efectivas, pasan a ser de financiación y financieros como tal. ¿Cuáles son las excepciones a esta afirmación? Son aquellas cuentas por cobrar que en determinado momento el cliente, por decirlo así, no nos hizo el pago, o ya han vencido sus términos o sus condiciones y se debe proceder fiscalmente y determinarlo como un cobro difícil o que manifiesta pérdidas, en el cual en ese momento, ese activo inmediatamente se disminuye y pasa a ser de ganancia a pérdida. Una lista de activos financieros que son instrumentos financieros. Entonces podemos hablar de los depósitos en efectivo, de los bonos, de los créditos comerciales y no comerciales, las obligaciones y nuestras inversiones. ¿Por qué las cuentas por cobrar clientes son instrumentos financieros? Son instrumentos financieros porque estas cuentas son los recursos que nos vienen después de prestar un bien o un servicio, y el cual los podemos pasar a ser instrumentos financieros, invirtiendo estos recursos en otro tipo de productos financieros que nos den solidez a la empresa como tal. Al mismo tiempo, pues pueden generar, no solo generan ganancias, porque pueden generar pérdidas en nuestros instrumentos financieros, como son los créditos o como son nuestros instrumentos de inversión como tal. ¿Cómo se miden o se evalúan las cuentas por cobrar clientes? Este tipo de cuentas se proporcionan de una manera medida por aquellos valores razonables. Lo identifiqué así porque debemos tener en cuenta el objeto de obtener el efectivo, tener en cuenta aquellas entidades financieras que son necesarias medirlas, los costos permitidos y en los tiempos determinados como tal. ¿Qué medidas de control interno adoptaría usted para la cuenta por cobrar clientes? Básicamente, pues identificaríamos aquel tipo de cuentas como verificar los riesgos de pérdida,
los estudios previos a los clientes